Bienvenida a Pilar Cuesta, a Mujeres en el Derecho, Caminos de Éxito, este podcast de Iberian Lawyer y Women in a Legal World que habla de mujeres líderes en el derecho. Eres una letrada del Consejo de Estado y desde el principio de tu carrera, ¿no? Resultó evidente que te interesaba mucho trabajar en el Estado. ¿Por qué? ¿Qué te motivó? ¿Qué te dio la razón a elegir esta carrera? Pues siempre me gustó mucho trabajar para España, porque desde que era muy pequeñita me gustaba mucho el derecho, la historia, y entonces veía mucho cosas de historia y entonces pues me parecía apasionante, ¿no? Poder formar parte de alguna manera de esa historia. Y me gustaba el derecho, entonces vi clarísimo, me gustaban mucho los idiomas también, ¿no? Los países, otras culturas, entonces veía clarísimo que iba a ser diplomática. Y siempre pensé que iba a ser diplomática, hasta que vine un día aquí al Consejo de Estado cuando estaba terminando la carrera y tuve un flechazo absoluto con la institución y con el programa de la oposición. Un programa muy bonito porque no solamente tienes que estudiar mucho derecho positivo, que es importante, por supuesto, pero tiene un segundo ejercicio que es todo sobre teoría política, filosofía del derecho, relaciones internacionales, instituciones de derecho público, y a mí eso me pareció maravilloso porque además se vinculaba mucho con esa pasión mía por la historia, y entonces la verdad es que me pareció una mezcla explosiva, y a partir de entonces ya me empeciné en Consejo de Estado y ya no contemplé ninguna otra posibilidad. Pues tú has declarado que has crecido en un entorno masculino, ¿no? ¿Qué ha significado esto para ti? ¿Te ha ayudado? ¿Qué experiencias has tenido sobre esta historia? Pues sí, efectivamente he crecido en un entorno totalmente masculino, tengo hermanos varones, yo soy la única niña, y además mi madre tenía una íntima amiga que eran como hermanas, mi madre también tiene solo un hermano varón, y ella tenía hijos varones, y entonces para mí han sido como unos hermanos, hemos crecido todos juntos, siempre he estado rodeada de chicos, y para mí ha sido determinante en un sentido positivo, porque nunca he contemplado la desigualdad entre hombres y mujeres hasta que ya en un momento posterior de mayor sí he empezado a darme cuenta de que no es tan general, no está tan generalizado como yo entendía, ¿no? En mi experiencia. Yo crecí con un mismo nivel de exigencia personal y intelectual a nivel deportivo que mis hermanos, y luego también pues por otro lado tuve la inmensa suerte de tener, mi madre es médico, la hermana de mi padre es catedrática de filología francesa, es decir, también con mujeres profesionales que tuve esa suerte de tener esos referentes intelectuales que me hacían verlo como normal. Entonces yo creo que ha sido muy positivo porque no contemplo la desigualdad, no la entiendo, porque no la he vivido, afortunadamente. Entonces yo creo que ha sido muy, muy bueno para ayudarme a crecer, ¿no? Me he sentido siempre muy, muy impulsada y muy apoyada por todos, la verdad, por todos los chicos de mi vida. Tu trayectoria profesional y personal ha sido muy internacional porque estudiaste antes en Tenerife, luego en Madrid, viviste en París y después te formaste también en Harvard, ¿no? ¿Cómo han influido estas experiencias internacionales en lo que tú eres hoy? Creo que conocer otras culturas es muy enriquecedor. Para empezar, porque te obliga a cuestionar lo propio, ¿no? Es decir, esas creencias, esas ideas que tú traes de tu formación, de tu experiencia, de tu educación, y te das cuenta de que existen otros muchos sistemas que son válidos y que funcionan, ¿no? Tanto a nivel personal como en el ámbito profesional. Y por otro lado también me ha servido mucho, no solo en el aspecto de abrir la mente, sino que además creo que te da muchos recursos para afrontar los problemas
personales y también profesionales, ¿no? Es decir, no circunscribes tu ámbito de actuación o de planteamiento de un asunto, de afrontar, ¿no? Una situación concreta solo con unos recursos limitados, sino que te permite bucear todo un conjunto de sistemas distintos en los que a veces hay soluciones que nosotros no hemos contemplado. Es decir, yo creo que es muy enriquecedor en todos los sentidos y que el derecho no es una realidad unívoca y es susceptible de ser entendido desde muy distintos prismas y a través de distintos mecanismos que funcionan. Entonces a mí la verdad es que la experiencia internacional me ha enriquecido muchísimo porque me ha permitido no ser rígida, ¿sabes? A la hora de entender el derecho y de aplicarlo. Trabajar al Consejo de Estado es sumamente demandante, ¿no? ¿Cómo puedes lograr un equilibrio entre tu vida personal y la vida profesional? Cuando me preguntan el tema del balance, ¿no? Que la verdad es que es complejo, yo siempre confieso que al fin y al cabo acceder a este órgano exige superar una oposición. Y claro, cuando tú vienes de una oposición que es muy exigente, estás estudiando a lo mejor 14 horas diarias, 6 días a la semana, llegas con una inercia ya en la que tienes una capacidad grande de trabajo, ¿no? Eso es una realidad. Pero yo creo que a mí también me ha funcionado mucho, fíjate, al final lo que te decía antes, la experiencia que uno tiene en la vida influye luego en muchos ámbitos, ¿no? Yo tuve la mala suerte, ¿no? De crecer con un padre muy enfermo desde muy pequeñita. Tuvo una enfermedad muy mala cuando yo tenía 9 años y vivimos siempre todos con la espada de Damocles, un poco de la muerte inminente, ¿no? Y eso a mí me hizo vivir siempre como con mucha conciencia los momentos, ¿no? Darle mucha intensidad a los momentos. Eso me ha servido mucho para... todo lo que hago lo hago con mucha intensidad y entonces me sabe mucho, ¿no? Le saco mucho jugo. Y después en casa a mí siempre me decían que cuando estudiara a tope y cuando me divirtiera a tope. Y es algo que yo he llevado a todos los aspectos de mi vida. Entonces intento darle mucha calidad y contenido al tiempo. Cuando estoy con alguien intento disfrutarlo, cuando estoy con mis hijos intento disfrutarlo, darle calidad, no tanto cantidad como la calidad. Y eso me ayuda mucho. Y después, para mí, funciona esencialmente hacer ejercicio y meditar un poco. Es decir, yo creo que tenemos muchas facetas y hay que alimentarlas todas. Y para tener un buen equilibrio hay que dar salida es decir, a un aspecto físico, a un aspecto intelectual, que también hay que alimentar, y también un aspecto espiritual. Es decir, yo creo que también hay una dimensión superior a todos nosotros que nos trasciende y que tampoco se debe desatender. A mí intentar mantener ese equilibrio de hacer deporte, trabajar, pero tener también tiempo para mí y luego dedicarme a tope con mis amigos, mi familia, cuando estoy con ellos, me suele funcionar bastante bien. Cuidarse, en una palabra. Sí, es que yo creo que hay que cuidarse porque para tú estar bien para los demás, tienes que estar bien también tú primero, ¿no? Yo creo que eso es esencial y a veces lo olvidamos y no nos damos cuenta de que no somos monolíticos, ¿no? De que necesitamos alimentar el alma, la mente, el cuerpo, entonces hay que dedicarle un poquito a todo. Cuando te centras mucho en algo, y me pasaba mucho en la oposición, ¿no? Y necesitaba hacer ejercicio todos los días, porque si no, al final eso me pasaba haciendo factura, estaba menos contenta, menos animada. Entonces a mí eso, el ejercicio, el momentos de hacer algo que te gusta, leer, oír música, yo creo que todas esas cosas hay que darlas, hay que intentar robar pequeños ratitos para eso y para estar con gente, ¿sabes? Con gente que te quiere, porque al final eso es lo que te motiva a hacer las cosas. Tu rol implica una grande responsabilidad, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu visión de liderazgo y qué valores le aplicas a tu vida profesional y personal? Bueno, yo intento ser una persona solvente, personal y profesionalmente. Y bueno, para eso creo que la formación es muy importante, tener una formación sólida que te da independencia de criterio y solidez técnica, ¿no? A la hora de trabajar
yo soy muy partidaria de promover la formación. A todo el mundo siempre le animo en eso, es decir, invierte en ti, ¿no? Hay una máxima que yo siempre digo mucho, latina, que dice omnia mea me comporto, es decir, todo lo que tengo y lo que soy lo llevo conmigo, ¿no? Yo creo que es importante cultivarse uno mismo, no tanto hacia afuera, ¿no? Lo material, que también es muy sabroso, ¿no? Lógicamente, pero que yo creo que cultivarse uno mismo te da unos recursos que son tuyos, que eso no son indisponibles, ¿no? A nivel personal y profesional. Entonces, siempre cuando la gente me pregunta a lo mejor, ¿no?, qué hacer, siempre digo, cuando tienes una formación buena y trabajas duro, normalmente las cosas salen, ¿no? Hay siempre factor suerte, pero yo creo que eso es algo que es muy importante, trabajar y hacer algo que te apasione. Cuando realmente algo te encanta, el tiempo que dedicas te falta, ¿no? Porque es que quieres crecer y siempre intentar dar la mejor versión de uno mismo, ¿no? No compararse con los demás. Cada persona tiene su propia evolución, su propia formación, su propia circunstancia. Entonces la vida es cíclica y hay momentos mejores, momentos peores. Entonces ser capaz de modular la autoexigencia también, ser capaz de darte cuenta de que hay momentos que hay que saber parar, momentos en los que tienes más fuerza, ¿no? Yo creo que hay que ser, en ese sentido, honesto también con uno, ¿no? Con uno mismo y tratar eso de mejorar, sabiendo que, bueno, que es un tema tuyo contigo, ¿no? La mejor versión de ti que puedes dar y ya está. Y en ese sentido, pues, intentar crecer y mejorar los aspectos que te sean accesibles, ¿no? Que no todos son mejorables. Sí, claro. Eres una defensora de la diversidad en los órganos consultivos. ¿Por qué es tan relevante en los órganos consultivos que hayan diferentes visiones del mundo y diferentes opiniones? Pues mira, yo soy una defensora a ultranza de la diversidad en general, por supuesto de la diversidad de género, porque es evidente que hombres y mujeres afrontan muchas cosas, muchas circunstancias de una manera distinta. Pero soy muy defensora de la diversidad en general, es decir, a lo mejor por esa experiencia que me decías tú internacional, ¿no? Fuera de casa desde tan jovencita, desde los 16, me he dado cuenta de que, lo que te decía antes, hay muchas visiones, experiencias, creencias distintas y que son válidas. Entonces eso te obliga a cuestionarte las propias y a darte cuenta de que son susceptibles de mejora muchas veces, ¿no? Entonces esa otra visión yo considero que enriquece mucho. Y las trayectorias personales son muy distintas, ¿no? Una persona con una trayectoria diferente, con una formación diferente, ve las cosas desde una perspectiva necesariamente diferente. ¿Qué ocurre con los órganos consultivos? Que son órganos colegiados, funcionan de manera colegiada. Entonces, ¿qué permite eso? Que un mismo asunto sea analizado por distintas personas y por tanto desde distintas perspectivas, ¿no? Desde sus distintas experiencias y con su distinta visión. Y eso enriquece muchísimo la solución final, porque no se ve desde al final cuando dos personas tienen una trayectoria paralela, han tenido una misma educación en un mismo sitio, con un mismo entorno, pues al final sus experiencias son muy concomitantes, son muy similares, ¿no? Cuando son personas distintas que han vivido en países distintos o en ciudades distintas, con familias diferentes, enfocan las cosas de otra manera. Entonces eso te permite ver otras perspectivas distintas, un mismo problema desde muchos prismas y a veces con muchas soluciones. Y esa posibilidad de ver distintas soluciones a un problema, yo creo que enriquece una barbaridad, porque da muchas alternativas. Pues para quienes deseen una carrera en el Estado, ¿no? En el servicio público, ¿qué consejos darías, sobre todo a las jóvenes mujeres, ¿no? Sí, pues mira, yo siempre doy el mismo consejo y es el de soñar alto, es decir, intentar siempre lo que realmente te hace ilusión y te apetezca, sin el miedo a no superarlo. Y rebajar un poco el temor al fracaso. Yo creo que en España, por ejemplo, tenemos una cultura muy reacia, o sea, con muy poca tolerancia al fracaso. Enseguida, cuando una cosa no sale, pues eso, se asume como un error, ¿no? Como un fracaso, y no necesariamente que una cosa no salga es un fracaso. Es decir,
muchas veces te presenta precisamente una alternativa que a lo mejor es mejor. Y a veces no, a veces te pone a prueba a ti mismo para tú ser capaz de superarte y, francamente, de verdad, en mi vida personal y profesional, las veces en las que yo más he aprendido ha sido cuando me he equivocado, cuando no me ha salido lo que yo quería. Es decir, creo que realmente se crece en la adversidad. Entonces, no tener miedo a esa adversidad, y si les gusta pues el servicio público, animarles a entregarse a ello, ¿no? Al 100%, porque realmente para mí, yo ya llevo más de 20 años en el Consejo de Estado y la verdad es que no ha habido un día que me haya arrepentido, me sigue apasionando lo que hago y creo firmemente en una realidad que me trasciende. Es decir, creo que el Estado, España, ¿sabes?, es algo superior a mí y a mi trabajo, algo que permanecerá después. Y yo creo que es muy bonito poder servir a algo tan grande, ¿no? Y tan trascendente a ti. Entonces esa forma de trabajar hacia algo en lo que crees tanto y que te gusta tanto es una motivación enorme. Entonces yo les animo a trabajar duro para conseguirlo. Perfecto, esta respuesta me da el vía para la próxima pregunta, que era sobre el legado, ¿no? Entonces, ¿qué legado te gustaría dejar en el Consejo de Estado con tantos logros significativos que has alcanzado durante estos años? Pues a mí me parece que es importante el solo hecho de la creación de referentes, ¿no? No en el sentido de que yo sea un referente a seguir, ni mucho menos, pero sí en el sentido de darte cuenta de que hay gente que intenta cosas que tú a lo mejor en un primer momento crees que son inasumibles y que se pueden conseguir, ¿no? Que están ahí, que son asequibles y que son accesibles con trabajo, con ganas y con un poquito de suerte, ¿no? Porque siempre hay que tener ese componente. Pero yo, por ejemplo, cuando decidí que opositaba al Consejo de Estado, mucha gente me trató de disuadir, ¿no? Y no tanto quizás porque no creyeran en mis posibilidades como por un afán de protección, ¿no? Probablemente pues porque es una oposición muy difícil y bueno, pues tratar de evitar pues el sufrimiento del proceso o incluso de no conseguirlo, ¿no? Entonces, en esos momentos yo soy canaria, aquí en la península no conocía mucha gente, esta es una institución muy pequeña y conocer personas que han vivido esa experiencia y que lo han conseguido y que son personas normales y que son cercanas y accesibles, te da esperanza de decir yo también puedo, ¿no?, conseguir estas cosas. Entonces yo creo que es importante, por eso el trabajo que hacemos en Women in a Legal World, un poco de eso de visibilizar el talento femenino, porque está ahí, pero muchas veces no se ve y hay gente maravillosa que consigue cosas increíbles y que constituyen pues eso, ¿no?, un poco referentes hacia generaciones venideras que vean que se puede hacer y que tengan ganas, ¿no?, de hacerlo, que tengan ilusión por hacerlo. Y la verdad es que en cuanto al legado, pues la verdad es que yo quisiera que se recordara que bueno, que he trabajado duro para servir a mi país, que es lo que más me llena, la verdad, y que considero que es un privilegio, ¿no?, la posibilidad de trabajar aquí y de esta vida tan afortunada que tenemos, ¿no? Estos días con todo lo que está pasando en Valencia, por ejemplo, yo no paro de darle vueltas a la suerte de estar aquí y no allí, ¿no? Y estas cosas en todo se producen constantemente. Entonces yo vivo con una profunda sensación de gratitud por nacer en el lado bueno del mundo, por tener la posibilidad de estudiar, de trabajar y por eso mismo creo que hay que me siento un poco en una posición de débito, ¿no? Entonces siempre intento un poco eso, pues colaborar con cualquier causa que tenga que ver con que la gente quiera crecer y mejorar y sentirse mejor y, como decía antes, dar una mejor versión de sí mismo, ¿no? Porque yo creo que todo sería más bonito y más fácil. Pues muchas gracias, Pilar, por esta conversación muy inspiradora y hasta pronto. Ha sido un verdadero placer. Muchas gracias a ustedes.